Conforme lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA, Radio Nacional, y LS82, Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Bienvenidos a Literalmente el Podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas, en otro especial sobre, sinceramente, el libro de Cristina Fernández de Kirchner, o más conocido como nuestra nueva Biblia. Nuestro nuevo La fuerza es el derecho de las bestias. Lucila Aranda, ¿cómo estás? Bien. Seguimos siendo dos. Seguimos siendo dos igual que hace media hora. Sí, pero Mar no se fue de viaje esta vez. Simplemente se siente mal. Ah, es verdad, pues en el anterior también estuvimos solos. Claro. ¿En el anterior o en el anterior? En el de Merlí estuvimos solas. Cuando yo me hice pasar por tu paciente. Es verdad. Ay, Dios, es cierto. Nos pasan muchas cosas, chicos. En nuestra vida es muy interesante. Pero en el 6.1 estuvo Mar. Sí. En Sí, el Cristina. 5 no estuvo. Ah, en el 5, es verdad. Es verdad, había un Cristina que no había estado. Por eso. Bueno, en este tampoco va a estar. Le mandamos un beso. Besos. Está enferma, ¿no? Está todo claro, bien. está enferma. No tiene nada grave, está compuesta. Nada más. Sí. Pero bueno, ayer yo la vi a Mar. ¿Por qué? Porque ayer fue el primer debate de candidatos a presidentes de este país. Fue increíble. Que cada día es más el inviable. mejor plan del mundo. No, sí, nos reímos mucho. La pasamos muy bien. Y nada, Alberto nos hizo mierda a todos. Ya empezó con los tapones de punta. Sí, fue la primera intervención y aparte aparecía Alberto y nosotros parecíamos una barra brava, tipo, ¡ah, Alberto! Y después nos reímos mucho. Nos preocupa mucho igual el nazismo. Mal. Pero yo no sabía que existía Gómez Centurión. Partamos de esa base. Había un meme muy bueno que era Macri, como se había notado, viste que no podían tener apuntes ellos. Al final les consiguieron que podían tener disparadores, sí. Que para mí, yo tengo dos teorías. La Baña o A, se estaba quedando dormido y por eso miraba para abajo, o B, estaba leyendo algo y por eso miraba para abajo. Pero bueno, nada, fue muy interesante. Y el del meme era tipo expert pelado y Gómez Centurión el otro pelado, que no es expert. Porque sí, nada, sí. El tema es que sacaron 500.000 votos cada uno, o sea, eso es lo preocupante. Es preocupante, sí. Esper creo que sacó 600.000, pero digo, y con su discurso es Bolsonaro argentino, sí. Dejen de en la defensa con los sindicatos. En la defensa del yo ese momento estallamos de la risa con los chicos. Mío. Porque fue tipo, la mandó al final, viste, como quien no quiere la cosa, como, bueno, si pasa, pasa. Tipo, basta Moyano de currar con los derechos de los trabajadores. Pero señor, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Sí, no, Alberto, excelente. Sabíamos que le iba a romper. Sí. Básicamente muy porque... buen manejo del tiempo. Eso fue impresionante. Increíble. No aparte así... terminaba diciendo gracias. Mirá a cámara y le faltaba guiar el ojo, viste, como... Sí, tipo... Increíble. No así Gómez Centurión no tuvo un buen manejo del tiempo. Nosotros ya se terminó su tiempo, señor. Nosotros ya apostábamos, tipo, no llega. Y cuando llegaba aplaudíamos, como, muy bien, señor. ¿Y María Laura Santillán? No, María Laura Santillán una sola cosa tenía que hacer. One job. Una sola cosa. You got one job. Y no lo hizo. No. Aparte fue, bueno, empiezan los 30 minutos de cada uno. Y yo nada, mira, yo como que 30 minutos de escucharlos. Es interminable. No. Los 2 minutos de la Baña a mí se me hacían eternos. Era el Diego. Y después, bueno, 30 segundos, perdón. Bueno, acaban de terminar sus 45 segundos. No, María Laura, te pido por favor que te calles. Mejor. Aparte, ¿qué se tenía que aprender? Los tiempos y cuando había una chicharra decir, pip, listo, basta. Barili. Roberto Baraña. Ay, por favor. O sea, de nuevo, también, una sola cosa tenían que hacer. Y aparte eran 6 personas, dale. ¿6? Ah, claro, 6. Sí, 6. Sí, 6. Bueno, nada. Nicolás del Caño. Nicolás del Caño no. Una cosa que sí que lo voy a reconocer a Nicolás del Caño fue que nombró a Sandra y Rubén, que fueron los dos docentes. Lo único que hizo. Cuando empezó nombró por 4ª vez Ecuador, fue
dale, me siento sentada en el banco de la uva cuando... Sí, pero más allá de eso, a mí lo que sí me causó mucha impresión es que él dice, bueno, quiero proponer un minuto de silencio porque, digo, en el caso que quien no sepa, está viviendo un momento institucional muy difícil, complicado. Ecuador, en donde incluso Lenín Moreno mandó a reprimir y autorizó a los francotiradores a reprimir a los manifestantes y hubo 1 o 2 muertos. Sí. Aparte, yo casi me descompongo porque me pusieron el video en el TL y nadie me avisó, viste que Twitter por ahí te pone contenido sensible, a mí nadie me avisó y lo vi. Y casi muero con la persona. Entonces él pide un minuto de silencio. Terminó de decir un minuto de silencio y Barili, bueno, siguiente. Pero ni ellos lo escuchan, querido. ¿Qué les costaba? O después, como se dio cuenta que no le habían dado bola, dijo, quiero que corra el tiempo y estemos todos en silencio por la gente de Ecuador. Pero igual te digo, tenés que bancarla mirando a cámara y no reírte, no hacer muecas, nada. Ahí, fijo. No sé, estaré viendo el pizarrón. Pero nada, Nicolás del Caño, una vergüenza. Después será ley, querido. Lo hubieses dejado a Miriam Bregman ahí. Yo no lo podía creer, insisto. Yo justo bajé la mirada para contestar algo de Twitter y empecé a ver el meme y digo, ¿es un meme? No, era una foto. Igual, lo mejor fue... Del Caño arrancó bien porque arrancó pegándole a Macri, cosa que nunca creímos que iba a hacer porque históricamente la izquierda le pega al kirchnerismo, como si, no sé, Macri fuera el socialista menos pensado. Más no. Y entonces Mar estaba, bueno, bien, Del Caño, bien, le está pegando, hasta que arrancó, porque al frente de todos, y Mansur, y no sé qué. Y Massa, y Sergio Massa. Entonces, cuando se levanta el pañuelo, Mar empieza a gritar, ¡no, Nico, no, sos varón, no! Con esta voz. Yo me podía más de la risa. Y aparte, yo justo a mí me pasó lo mismo que a vos, justo me di vuelta y dije, dígame por favor que no sacó el pañuelo verde. ¡Sí! Y yo, ay no, por favor chicos, la definición. Bueno, digo, el Nuevo Más, el PO y el PTS, ayer en la marcha, ayer en la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres, para sorpresa de nadie, llevaron hombres en las columnas. Entonces, estamos pidiendo, por favor, desde hace años, que los hombres no vengan a las movilizaciones del feminismo, porque el 80% de los hombres han violentado a alguna compañera y esa compañera no tiene ganas de verlo en una movilización en la que estamos pidiendo que dejen de hacer esas cosas. Y aparte que no pertenecen ahí. No pertenecen al colectivo. Te sentís no te interpela. Tal cual. Y fueron a pedir, por supuesto, por Nicolás del Caño, amo que digan, tipo, el único que habló de aborto cuando Alberto, nosotros hablaron en contra. Pero todos hablaron, si vamos al caso. No, pero dijeron, tipo, Del Caño fue el único que se la jugó. Querido, Alberto dijo, es un problema de salud pública, tiene que dejar de morir mujeres pobres. ¿Qué más querés que diga? La única diferencia, claro, son que... Claro, ¿sabes qué? No, y ¿sabes qué no hizo Alberto? ¿Qué? No tenía pañuelo ni dijo será ley. Claro. Por eso no se la jugó. Qué tibio Alberto, por favor. Pero bueno, en líneas generales, Macri dijo boludeces. Básicamente. Como siempre, como nos tienen acostumbrados. Sí, me preocupa. Mayor presupuesto en educación que el kirchnerismo. Dale. Es una vergüenza. Dale. Es una vergüenza. Aparte, yo no me acuerdo de nada, porque no me acuerdo de nada y tengo poca memoria, pero si algo me acuerdo es que se le destinó el 6,1% del PBI a la educación pública. Cuando antes el 6% estaba aplicado a la deuda y el 2% a la educación, como ya vimos en estos podcasts anteriores sobre Sinceramente. Pero bueno, la semana que viene es un nuevo debate, esta vez en la Facultad de Derecho de la UBA. Igual allá nos reíamos porque vos podías como medio participar para ganar entradas, digamos, para el debate de la UBA, pero, y con Cande queríamos ir, pero una de las condiciones para poder entrar es permanecer en silencio. Olvídate, yo no puedo. Yo estoy todo el tiempo gritando. Es más, yo no sé cómo nadie gritaba en ese lugar. Parece que cuando dijo algo, ¿por dónde lo vieron ustedes? Por Crónica. Nosotros lo que fue un faso igual porque en la pausa estaba Nancy Pasos riéndose. El C5N. ¿Lo pasó ese 5N? Sí. Nosotros, como cuando todos decían la previa, y ese 5N decía, me hablo por YouTube. Entonces creímos que no lo pasaba y fuimos a Crónica. Lo que pasa es que yo lo vi por YouTube. Ah, claro, no, yo lo vi por la tele. No tengo ni idea si lo pasaban en la tele o no. Y estaba Chachowski. Sí. Mi amigo Iván. Sí, exacto. Y un par más.
estuvo muy bien, pero suscríbanse a en un momento, Cenital, por favor. ahí me enteré que ¿Qué? estaba Scioli en primera fila antes de que pase. Ah, sí. No, el Scioli había subido una foto poniendo, vine a acompañarlo a Alberto, qué sé yo. Estuvo muy bien Alberto. Acá, hace 4 años, hubo un debate. Una persona mintió mucho y se convirtió en presidente. Y el que dijo la verdad está sentado hoy acá en primera fila. Maravilloso, Alberto. Increíble, sí. Maravilloso. No. Para todo lo que dijo Alberto me pareció muy bien. Muy claro, aparte. Fue lo único con consignas, porque digo, Macri habló de la corrupción. Aparte, amo que Alberto le haya dicho, tipo, se la fugaron tus amigos, todos sus amigos, presidente, la plata se la fugaron tus amigos. Y él, ay, me gusta que el kirchnerismo hable de corrupción. Fuga, corrupción, hola, digo, fuiste vos, Laura Alonso, ¿dónde estás? ¿Ya estás haciendo las valijas, hermana? No, es que ella no se dedica a investigar este gobierno. Claro, no puede, porque sería parcial. Claro. Pobre. En fin, debería ser abogada también, pero bueno. Y muy genial cuando les dijo, presidente, los abuelos no tienen celular. Ay, pero qué pelotudez esta de, ay, los abuelos tienen primero. Bueno, pero es que los abuelos no tienen la receta en los celulares, deje de mentir, señor presidente. No saben manejar un celular, dejémonos de joder. Es como que y si hay uno que sabe, hay 9 que no. Algo que para mí siempre fue un meme, que era para saber el lugar donde te podías, para las personas que viven en situación de calle, el código QR. El código QR, es lo mismo. No, lo peor es que lo triste es que no es un meme, que fue verdad. Claro, es que yo sospechaba que era verdad, pero viste cuando decís, tiene que ser un meme. Bueno, pero ellos son un meme constante. Meme, tal cual. Pero bueno. Y la cara de papando moscas de la foto. Es maravillosa. El mejor periodismo es el fotoperiodismo. ¿Y qué le pasó a la nariz de Macri? Yo, sabes que no le presté tanta atención, pero después vi en Twitter que estaban todos hablando de eso. Sí. A mí Súper torcida. Raro. Súper torcida. Te voy a buscar. Raro. Cristina hizo referencia a algo similar en este libro. Sí. En sus primeros capítulos, pueden ir a chequearlo. Foto de nariz Macri. Amamos nuestro Google. Pero bueno, la diferencia entre el debate de ayer y el debate de la semana que viene van a ser los ejes. En el debate de ayer se habló de política internacional, se habló de salud y educación, se habló de diversidad de género. Las barbaridades que dijeron, por favor, hablando de diversidad de género. Alberto propuso la creación del Ministerio de la Mujer. Quiero saber quién va a ser la ministra. Yo propongo a Juliana Di Tulio si no asume como senadora. ¡Ay, por favor, señor! ¿Viste? ¿Qué le pasó? Ay, no, qué cara de pelotudo que tiene. No, bueno, sí, eso ya viene, si tuvo siempre. Y también va a ser a las 9 de la noche, el domingo que viene, Día de la Madre, como para terminarlo pum para arriba. Acá en Buenos Aires esta vez, que aparte creo que es como el último día que tienen de campaña. Por después yo creo que ya empieza la veda, 1 o 2 días después tienen que empezar. ¿No empieza el viernes? No, pero la veda de actos, no la veda electoral. O sea, la veda de nosotros que no podemos tomar alcohol. Ay, te conté lo que le pasó a mi hermana pobre. No, ¿qué le pasó? Mi hermana, la última elección en agosto, era fiscal general. Entonces con mi papá tenían hambre y fueron a comer. Sí. Y cuando se sientan a comer afuera, se fuman un pucho, qué sé yo. Entonces mi papá dice, che, ¿te pedimos una cerveza? Sí, pedimos una cerveza. Viene la chica, la moza, y dice, bueno, ¿me puedes traer una cerveza? No, chicos, estamos en veda. ¿Todavía? Sí, hermano, es todo el día la veda. No es que a las 0 horas ya está. No, todo el día dura la veda. Ay, Dios. Pero bueno, después de este breve resumen, y si no les gustó nuestro resumen del debate, pueden ir a ver el de Jorge, claro. Es muy bueno. Vamos a hablar de la segunda parte de, sinceramente, capítulo 6, que se llama Los Heraldos Negros, el dolor y la fuerza. Bueno, básicamente este capítulo trató del segundo mandato de Cristina, del 2011 al 2015. Entonces, tanto la primera parte de este capítulo como la segunda, en lo que más se centra es hablar de los logros de su gestión. Y lo que sí hace, que es lo rico del libro, es como que los pone en contexto, los explica, como que ahonda un poco más en esas cuestiones. Pero bueno, dentro de todos los temas que ella cuenta a través de este capítulo, los más importantes van a ser las relaciones internacionales con Rusia y con China. Que aparte fueron como un foco de la crítica mediática. Ayer hasta incluso ahora, se habló también del vínculo con Chile, se habló más del vínculo con Venezuela, pero bueno. Con Venezuela y con Cuba. Con Venezuela y con Cuba. Y bueno, muchos temas vinculados a la economía. ¿Por qué?
porque justamente la segunda parte del segundo gobierno de Cristina estuvo muy vinculado con la crisis económica mundial, porque digo, la crisis del 2008 sigue teniendo repercusión. Gracias. Y aparte porque en el periodo 2013-2015, que es más o menos el que vamos a hablar hoy, tuvimos a un maravilloso ministro de Economía que hoy es el futuro gobernador de todos. Que para Macri ya es el gobernador. Sí, casi. Sí. Y va a ser, ¿cómo dijo que era? La clase de narcocapacitación. Yo me anoto, A donde haya que ir, yo con Kicillof voy. A donde sea. Entonces, por ejemplo, trata temas como la renegociación de la deuda, los fondos buitre, las tarifas de servicios públicos, los vínculos históricos de Argentina con los organismos internacionales, que me pareció súper interesante eso. De nuevo, cosas que sabe Cristina y que son maravillosas. Y bueno, y un análisis político en cierto punto de lo que es lo que ella considera el modelo macrista, si es que se puede llamar así. Sí, se le puede dar el título de modelo. Claro, lo que tiene este capítulo y en general y esta segunda parte particular es que hay ciertos momentos en los que Cristina se pone muy técnica por esto, porque claro, no, y porque realmente como la mayor incidencia de la segunda parte de su gobierno fue la economía. Sí. Entonces hay cuestiones que ella trata de desmenuzar, pero ella es una persona muy formada, entonces yo creo que también es parte de su lenguaje, es parte como de cosas que ella ya sabe y maneja, y a nosotros por ahí un poco se nos escapan. Entonces vamos a tratar como de ir desmenuzando todo eso. Y los dividimos más o menos en algunas ideas principales como para ir abordando a partir de eso. Sí, señora. Sí, entonces, esta parte arranca con con modo anecdótico, como le encanta a Cristina, con dos reuniones que tuvo, una con Macri y otra con Michetti. A mí lo que me pasa es que me da mucha gracia cómo los deja en evidencia, a que son dos inútiles. Y lo que más cuenta es que realmente son dos muñequitos que están puestos ahí por alguien, que no es que ellos tienen una idea, tienen un plan político, ellos están ahí puestos por alguien, puestos por los grandes grupos concentrados de la economía y del poder. De hecho, bueno, en un momento Cristina le dice a Mauricio, básicamente dice, querido, aprender a negociar, porque Macri va y le dice que estaba muy enojado porque Macri apoyó la candidatura de Massa en el 2013 para diputado nacional, a cambio de que después Massa apoyará su candidatura como presidente. Pero Massa se lanzó como candidato, porque dijo, esta es la mía, yo en 2013, en 2015 voy a ganar. Entonces Macri estaba enojadísimo. Y Cristina dijo, pero Macri, aprenda a negociar entonces. O sea, al momento de hacer un acuerdo, asesórese mejor, porque evidentemente lo cagan siempre. Y también dice que Macri, como le llevaba muchas propuestas en las que, por ejemplo, como está con el tema de las tarifas, me gusta mucho el que cuenta que Macri habla de un tricota, que no tengo idea lo que es. Que eso te iba a preguntar. Porque yo digo pullover, que ya todo el mundo me mira mal cuando digo pullover. Si acá los porteños dicen suéter. Y Lucila. Sí. Pero tricota no lo había escuchado. Decía suéter igual. Bueno. Es que ya es una Lanús top. Una Lanusense top. Nunca había escuchado tricota, pero yo bueno. Tampoco, no sé qué es esto. Y Cristina, no sé, claro, y evidentemente sí. Que Cristina dice, se ve que en el cardenal Newman le decían así. Entonces habla que cuando él venía a hablarle de que, estamos pagando, la gente usa mucha energía y paga poco, la gente no tiene que tener gas en su casa para estar caliente, tiene que usar suéter, como que no pueden andar descalzos por su casa, qué sé yo. Era algo que ya tenía desde antes. Claro, él estaba convencido de eso desde antes de asumir, desde antes incluso de ganar las elecciones. Sí. Y también dice que con el tema de las tarifas, con el tema de las inversiones, Macri sostenía que durante el kirchnerismo no llegaban inversiones extranjeras, cosa que es mentira, que se puede comprobar tranquilamente con datos. Un besito no con chequeado, pero... No, exactamente, no con chequeado, pero podemos buscar los datos, porque decía que el kirchnerismo era un enemigo del mercado. Entonces, dice Cristina que él estaba convencidísimo de que como él era blanco, no sé por qué es rubio, porque rubio no es. Pero no es morocho. Morocho, o sea, no se refiere al color de pelo. Como blanco, pero para blanquito entonces. Claro. De ojos claros. Pero tampoco es morocho, no tiene el color de pelo. No sé, yo lo conocí canoso ya, así que no sé cómo era en su juventud. El padre era medio rubión también. Sí, pero yo tengo el recuerdo de Macri, presidente de Boca, de morocho. De pelo oscuro. Sí. Pero tampoco es pelo negro. No negro, pero no rubio. No la critiques a Cristina. No, bueno, y aparte de todo, empresario y liberal iban a venir tipo, las inversiones lloviendo, más no, nunca vinieron. No sucedió. Y después dice que Macri podría haber elegido el camino del capitalismo exitoso
porque cuando él asume, el país estaba desendeudado y tenía reservas en el Banco Central, pero eligió ser un carancho del capital financiero. Y dice, cito, ellos apostaron al sistema económico más depredador de la historia del capitalismo. La opción de convertirse en un capitalista con un desarrollo industrial propio e innovación científica y tecnológica contradice el ADN de la conformación del macrismo. Son empresarios que siempre lucraron con el Estado. Digo, es una de las cosas que explicaba Cristina en la presentación del libro, era una de las tantas, era que vieron que ahora está como lo pusimos de moda de nuevo, el riesgo país, pero en su momento no existía. ¿Por qué? Porque el riesgo país justamente lo que mide es la capacidad que tiene un país de afrontar sus deudas. Con el riesgo país tan alto, nadie le presta plata a Argentina. Si no le va a devolver. El único que le presta plata es el FMI, que es el organismo internacional más vapuleado del mundo. Que ya nadie confía, salvo Entonces, ¿por qué Macri pudo endeudarse de la manera en la que se endeudó? Porque Argentina era un país confiable en 2015. Claro. Entonces todo el mundo podía prestarle plata, ¿no? Porque no solamente le pidieron al FMI, también le pidieron al BID, también le pidieron, después Cristina va a ahondar un poco más en esto, pero los que dijeron que los acuerdos con China eran una basofia terminaron extendiéndolos también. Sí. Pero bueno, y hablando un poco de esto, Cristina habla, vamos a tratar de ser lo más claras posibles con esto. Cristina habla del déficit fiscal y el déficit primario, que nosotras, como no sabemos una mierda, le preguntamos a alguien que sí sabe, y nos explicó que, bueno, evidentemente, como supongo todos sabemos, un déficit fiscal es cuando, si hay déficit fiscal, es porque el Estado gasta más de lo que tiene. Más de lo que gana. De lo que gana. Bueno, claro. En el gobierno nuestro, por ejemplo, había superávit fiscal durante muchos años, que es lo que cuenta Alberto siempre. Entonces, evidentemente, dentro del déficit fiscal hay como otros déficits. El déficit primario, que es el déficit que todos sacan a relucir, es el déficit en el que no están contemplados los intereses de la deuda. Claro. ¿Por qué? Porque ningún interés. Claro, pero los más importantes son los de la deuda. Porque Cristina lo que le critica a Macri es que él para financiar, no sé la palabra, el déficit fiscal, se endeuda en dólares. Entonces lo que dice es, porque todo esto estaba vinculado con las corridas bancarias de las que también habla Cristina, vos te estás endeudando en dólares y lo que vos querés es que baje el déficit y que baje el dólar también en Argentina. Entonces, ¿cómo haces eso? Tenés que llenar al Banco Central de reservas, tiene que haber dinero del Banco Central que respalde la moneda. ¿Qué pasa? Cuando al no haber, cuando vos comprás dólares, pero inyectás pesos, la gente no confía en el peso porque vos no le estás dando confianza. Vos estás haciendo que esto sea así. No, y aparte con la historia que tiene Argentina, con el corralito y digo, la gente ¿qué hace? La gente no deja su plata en el banco, la gente la saca. Y no solo lo que nos explicaba nuestra compañera, es que ya sacando la plata del banco, vos ya es considerado fuga de capitales. Que yo y mis $10 que tengo en mi caja de ahorros los saque, ya estoy modificando eso. Imagínate la gente que tiene, los amigos de Macri, que tienen millones y que se los llevan afuera. Porque recordemos, por ejemplo, que tuvimos un ministro de Finanzas con todo su dinero afuera que prometió que lo iba a traer, más nunca pasó. Entonces, ni ellos mismos confiaban en sus políticas. Dicen, tal cual. Entonces, Cristina lo que habla es, claro, ¿cómo esto no va a ser una bomba de tiempo? Porque después vos te endeudás en dólares y tenés que devolver dólares. Y lo que estás logrando es que los dólares que traes se vuelvan a ir. Claro. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Volver a traer? Sí, es como la rueda interminable, básicamente. Y aparte porque después esos dólares vos los comprás con pesos, pero cada vez valen más. Claro. Entonces es como, no se sale de esto. Hasta que, como que también es una cosa que hablamos mucho con nuestros compañeros en el almuerzo, que es esta idea, que les mandamos un beso, que es esta idea de que sí, evidentemente, nosotros tenemos todas las esperanzas puestas en Alberto porque creemos que el modelo de país que plantea el Frente de Todos es el modelo de país que puede sacarnos de este pozo en el que nos hundieron. Ahora bien, eso no significa que el día 3 del mandato de Alberto ya todos de repente estemos mejor. Seguramente tenemos de mejor humor. Porque en principio, tal cual. Primero porque no tenemos un pelotudo como presidente que lo único que sabe hacer son chistes de fútbol para relacionarse con... Me encanta decir eso porque Luis indigna. Para vincularse con mandatarios. Primero segundo porque va a saber hablar y va a saber pronunciar todas las letras de las palabras. Entonces como, sí,
es otro modelo de país y por eso estamos todos esperanzados. Ahora, no vamos a volver a la Argentina del 2011, porque se encargaron de destruirla. Claro. Entonces van a ser años complejos, pero como seguía sosteniendo Alberto, es un país que está muerto, no puede pagar sus deudas. Entonces, ¿cómo va Argentina a afrontar la deuda a la que nos sometió el macrismo? No diciendo que es ilegal, ilegítima, que la tienen que pagar los capitalistas, sino honrando sus deudas, pero primero creciendo. Entonces, es una bomba de tiempo lo que entrega Macri. Sí. Ahora, tenemos que tener un cierto grado de paciencia y de no sentir que todo se va a solucionar. Que yo creo que... Y por eso hablan de un gran contrato social entre el nuevo gobierno y todos nosotros. Y cuando habla de todos nosotros, lo que yo rescato de que dice Alberto es, él habla de los trabajadores, Claro. habla de los grandes empresarios, habla del campo, habla de todos los que conformamos el sistema productivo argentino. Y eso es lo importante. No es que va a haber uno que lo pague, sino que va a tener que ser un esfuerzo en conjunto. Totalmente. Pero bueno, Cristina hace como mucho hincapié en esto y de hecho también habla de esto cada vez que tiene una presentación del libro. Esto de decir, chicos, miren que va a ser difícil. Digo, evidentemente, no vamos a... Lo que me da miedo es que los que escuchamos a Cristina decir eso somos siempre los mismos que sabemos esto. Sí, a ver, lo que también es evidente es que a Alberto Fernández no le van a dar los 3 meses de primavera electoral que le dieron a Macri una vez que asumió. Los 4 años que le dieron. Le van a decir ya en enero van a estar, bueno, ¿y por qué seguimos? Y porque, hermano, porque asumí hace una semana. Lo que estamos seguros es que Alberto Fernández no se va a tomar vacaciones el totalmente. 10 de enero. El 12. Claro. Pero bueno, nada. En fin. Es muy complejo de comprender porque son temas económicos, pero bueno, Cristina... Pero bueno, hemos traído en la voz de Sherry a una compañera que nos explicó que era el déficit fiscal. Básicamente. Así que esperemos que ahora entiendan un poco más qué es. Y si no, bueno, mil disculpas, nos mandan un mail y les mandamos papers. Ahora, otro tema del que habla Cristina, relaciones con China y Rusia. Entonces, podemos hablar, no solamente desde Cristina, sino desde Perón, que lo que busca el peronismo, el kirchnerismo, el frente, como querramos nombrarlo ahora, es una economía, una política internacional multipolar. ¿Qué significa esto? Que no sea Estados Unidos líder del mundo y el resto, sino que haya varias potencias. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristina? Sus principales fuentes o sus principales vínculos internacionales eran, por ejemplo, con China y con Rusia. Porque hoy en día la economía que le está pujando a Estados Unidos, y justamente por eso Estados Unidos la ataca con impuestos y con amenazas, es China. Al modo yankee, básicamente. Claro. Entonces, por ejemplo, habla de que una forma de presentarle o de tratar de conformar otro polo económico fue las economías emergentes que estaban conformadas en ese momento por el BRICS, que eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Qué es lo que se busca? Justamente ampliar el abanico de países con los que se puede mantener relaciones internacionales. Ahora, con China, y esto es un tema que es importante y que no es complejo, pero sí que es como amplio. Con China se buscó hacer un acuerdo comercial integral. ¿Qué pasa? La forma en la que tiene China de realizar sus acuerdos podríamos decir que es en bloque. Entonces, por ejemplo, uno de los tantos es el famoso swap con China. ¿Qué es el swap con China? China te presta plata, pero te presta yens. Entonces, ¿por qué te presta yens? Para que vos le compres a China. ¿Por qué? Lo que quiere China en general, cuando hace estos tipos de acuerdos, es que vos te desarrolles. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se hicieron con los préstamos del swap fueron las represas. ¿Qué trató de hacer Macri en el momento en el que asume? Dar de baja las 2 represas que se estaban haciendo, que estaban construyendo. ¿Pero qué dijo China? ¿Está bien, vos me querés dar de baja la represa? Bárbaro, se cae todo. Porque como ellos negocian en bloque, si vos le querés dar de baja un acuerdo, se caen todos. Entonces tuvieron que renovar. Y aparte, porque digo, más allá de que vos con yens le compras a China, con yens también compras dólares. Obvio. Entonces el swap con China, está dentro de las reservas argentinas. ¿Qué hizo? No me acuerdo si fue Brad Guy o si fue que se fue ahora,
se me fue su nombre, pero uno de los dos renovó el swap con China. Sí. Incluso Melconian, durante la campaña de Macri a presidente, dijo que los swap con China eran papelitos inservibles que había que lavarse el culo con eso más o menos, pero después fueron a pedir por favor que se los renueven. Entonces, los acuerdos con China son estratégicos, sí. Generalmente lo que busca China es el desarrollo integral del país con el que se está relacionando. Sí, negociando. Y aparte, ¿por qué? América Latina es una posición estratégica para China, porque es una forma también de hacerle frente a Estados Unidos. Sí, claro. Porque ¿con quién negocias si no? Y si no negocias con China, negocias con Estados Unidos. Claro. ¿Qué preferimos nosotros? Negociar con China, toda la vida. Entonces, lo que dice Cristina es nosotros negociamos más allá de la ideología, porque tampoco es que nosotros cortamos relaciones con Estados Unidos. Nada más que las relaciones que tenía el gobierno de Cristina con Estados Unidos no eran carnales, sino que eran relaciones entre pares. Porque Cristina dice que ella no usa la palabra carnal, primero porque le parece absolutamente impropio a la dignidad de un país y a la seriedad que deben tener las relaciones bilaterales entre los estados. Justamente por eso, porque no existe algo así como un estado más soberano que el otro, sino que en derecho internacional se parte de la igualdad entre estados soberanos. Y ahora sí, siguiendo con el hilo de cuestiones económicas que nos queman la cabeza. Yo no es que no te estoy prestando atención, pero me cuesta mucho hilar una idea. Sí, es que solo lo puede hacer Cristina esto. Y Axel. La renegociación de la deuda y la historia que tiene Argentina con el Fondo Internacional. Decía Perón, la deuda es el mecanismo de extorsión que tiene el capitalismo en su fase financiera para someter a los países emergentes. No te lo dice Cristina, perdón, no Perón, pero bueno, es lo mismo. Por eso Néstor desde el principio tuvo claro el rumbo. Todas las políticas tenían que apuntar a recuperar la autonomía en la toma de nuestras decisiones y, por lo tanto, desendeudar a la Argentina, que se convertía en objetivo estratégico. Entonces, acá Cristina cuenta una anécdota maravillosa con Kicillof que a mí me hizo acordar a cuando te mandaban a negociar una lista en la universidad, que vos ibas a negociar, llamabas a tu responsable con la propuesta de la otra y decían sí, no, bajate, no sé qué. Y acá Cristina cuenta que Kicillof estaba negociando con el Club de París de una deuda que databa creo que de la mal llamada Libertadora, pero más o menos de esa época, y a donde en un momento querían que Argentina reconociera una deuda no documentada. Entonces Cristina dijo, las pelotas, nosotros no vamos a reconocer una ¿de qué hablan? Y no querían firmar el acuerdo. Entonces Cristina le dice a Axel, ¿sabes qué? Deciles que esto es un escándalo internacional y que yo mañana mismo voy a llamar a una conferencia de prensa para contar todo esto y que el mundo se entere que no sabe que son unos negociadores de mierda, que son unos extorsionadores y pipi. Y finalmente, a todo esto cuenta que eran las 4 de la mañana en Argentina. O sea, yo me lo imagino a Macri mientras Melconian negociaba con el FMI, no sé, mirando a Boca, ¿entendés? Y Cristina, 4 de la mañana, me lo imagino en bata, con Parrilli tal cual al lado, a ver qué pasaba. Y bueno, finalmente fue la renegociación más exitosa de los últimos años con el Club de París. Y acá lo que cuenta también, que me parece interesante, es que la primera reunión del foro del Club de París, que fue en 1956, tuvo como objeto tratar las problemáticas que tenía Argentina para pagar su deuda externa. ¿Por qué? ¿Quién tomó la deuda con el Club de París? Aramburu. ¿Por qué? Porque Aramburu lo que decidió fue abrir la economía argentina, no cobrarle impuestos a los bienes extranjeros que se vendían acá, y eso, por supuesto, que hizo como sucede siempre, hizo estallar todo por los aires. Entonces, a partir de ahí es que decían armar esto para decir, Argentina pidió un montón de plata prestada y no la puede pagar. ¿Qué hacemos? Y una cosa muy importante que yo quiero recordar es que Aramburu fue la cabeza del golpe de Estado que le hacen a Perón en el 55, mal llamado Revolución Libertadora, pero el dato importante es que es el golpe de Estado favorito de nuestro secretario de Cultura de la Nación, el señor Pablo Belluto, funcionario macrista. Porque así estamos, ¿vieron? Ayer tuvimos a dos nazis hablando queriendo ser presidentes. Chicos, el negacionismo está mal, basta de votar negacionistas. Pero bueno, y habla, por supuesto, de comparar la política de desendeudamiento del kirchnerismo con la toma de deuda del tiempo récord de Macri. Y lo que habla también es que la deuda que se tomó ahora, en 2015, es más alta que la que pagó Néstor en 2006, creo que fue, el primer pago, 2004, que
tenía años de intereses porque había tomado la dictadura en el 76. Sí. Entonces, dimensionemos la cantidad de guita que le debemos al Fondo Internacional. No hay nada en las reservas, porque eso es lo terrible. Claro. Bueno, y en el 56 también Argentina, como no le bastaba con ir al Club de París, dijo, vamos al fondo también. Entonces, ¿por qué no? Perón, antes, en su primer mandato, había dicho que no quería entrar al Fondo Internacional porque es un instrumento de los países centrales para imponer políticas a los países periféricos. Advertí que en el FMI participarían la mayoría de los países occidentales comprometidos mediante una contribución al fondo, desde donde se manejarían todas sus monedas. Se fijaría no solo la política monetaria, sino también los factores que directa o indirectamente estuvieran ligados a la economía de los asociados. Para nosotros, el valor de nuestra moneda lo fijábamos en el país, como también nosotros establecíamos los cambios de acuerdo con nuestras necesidades y conveniencias. Y por supuesto también recuerda a Néstor en la ONU diciendo, chicos, los muertos no pagan. Cabe destacar también que en el momento en el que Néstor asume como presidente, el Fondo Monetario tenía 2 sedes en Argentina, una en el Ministerio de Economía y una en el Ministerio de Defensa. Y Néstor los mandó a tomar por el culo a los dos. Le dijo, se van de acá, porque acá somos un país soberano. De nuevo, el modelo peronista para la economía es siempre el mismo. Los que toman deuda son siempre los mismos. Y los que la pagamos somos siempre los mismos. Los que tenemos que ir a renegociarla después somos siempre los mismos. Digo. Fíjate, vos fíjate. Y ahora sí, lo último y lo más complejo, los fondos buitre, a quien todos odiamos y pues también por esto odiamos a Bocio. La primera ofensiva de los fondos buitre fue en 2012. ¿Vos fuiste cuando recuperamos la fragata en Mar del Plata? No fui, pero... Yo estaba de pedo en Mar del Plata ese día. Estaba de vacaciones Iba y fui. a ir, pero no sé. ¿2012? No sé qué pasó. Pero sí, pues aparte de ir al departamento en Miramar. Claro, queda cerquita. Buena, pero no sé qué pasó. Bueno, los fondos buitres son grupos económicos que generalmente se dedican a tomar deuda en países que están a punto de quebrar, como nosotros, y después lo que hacen es... compran el bono para después quedarse con cobrar más a partir de los intereses, porque cuando uno toma deuda nunca cobra el valor de lo que pagó en ese momento, sino muchos años después. ¿Qué pasa? Como no existe, de nuevo, como lo que hablamos antes, en el derecho internacional no pueden existir algo así como una ley que regule, porque todos los estados son soberanos. Entonces, hay convenciones, sí, ninguna es de carácter obligatorio. De hecho, si vos vas a los tribunales internacionales de justicia, lo que hacen es aconsejar. No pueden obligar, no existe un estado que obligue a otro. Un estatuto a seguir. Okay. Entonces, ¿qué hace Argentina? Argentina se guía por sus leyes internas. Sí. Entonces, en Argentina, ¿qué le pasó a Argentina en 2001? Argentina en 2001 quebró. El default es eso, básicamente. Es como si hubiese quebrado. Entonces, con esa deuda, lo que hace es negociar con los acreedores de la deuda, con los que compraron bonos de deuda. En Argentina, la ley de quiebras establece que si vos tenés la aprobación del 66% de los acreedores, el plan de pagos está homologado. O sea, se homologa por el juez y listo, y se paga. Y el resto que se joda, los que no quisieron arreglar. Los fondos buitre eran el 3%, el 7%, porque con el 93% se había llegado a un arreglo. ¿Y qué pasa? Cuando vos negocias, obviamente, no le pagás el 100% de lo que ellos te pagaron a vos, sino que hay una quita de intereses. De hecho, la quita de intereses en el kirchnerismo es la más alta en la historia de las deudas. No, sí, pero de las deudas externas tomadas en el mundo. ¿Qué pasa? Los fondos buitres fueron a Estados Unidos y dijeron, che, yo quiero que a mí me paguen todo. Y Griesa falla a favor de los fondos buitres. Cuando pasa eso, el 93% que dice, no, pará, si a ellos le vas a pagar todo, a mí también. Claro. Con toda la lógica del mundo. Totalmente. Entonces empieza un juicio, un proceso larguísimo, porque aparte creo que fue la dictadura, cuando tomó el préstamo con el FMI, vos lo que haces es fijar jurisdicción en algún lugar. Fijan una jurisdicción, por supuesto, en Estados Unidos. Y así es como... de hecho, algo muy llamativo es que en el momento mismo en el que Macri asume como presidente, Griesa se jubila. Uh-huh. ¿Por qué? Después lo vamos a enterar que hubo el llamado Plan Gutiérrez, que era 5 pasos para lograr que Macri sea presidente en Argentina y para denostar la figura de la presidenta Cristina Kirchner. Pero bueno, una de las cosas que hacen los fondos buitre es, vos no me vas a pagar, bueno,
te incauto el La barquito. fragata, Te incauto sí. la Fragata Libertad. La Fragata Libertad, que es un buque escuela, estaba en no sé qué puerto y no lo dejaban salir. Después el Tribunal del Mar terminó fallando a favor de Argentina, volvió, y Cristina, ni lerda ni perezosa, hizo dos cosas maravillosas. La primera es que hicimos un acto para recibir a la Fragata Libertad. Fue muy lindo, fue en Mar del Plata, todos después pudimos subir a ver la fragata. A mí me daba mucho miedo, pero entré igual. Y después proponen la ONU una declaración en donde también habla que el gran mérito de todo esto es de Héctor Timerman, injustamente vapuleado y prácticamente dejado morir por el macrismo en estos últimos años. Y bueno, y obviamente de Axel, que fue el que expuso en la ONU, pero habla dicta una declaración con una serie de estatutos para la renegociación de deudas soberanas. ¿Para qué? Para que al resto del mundo no le pase lo mismo que le pasó a Argentina. ¿Cuál fue la gran labor de Timerman? Timerman fue país por país y consiguió que los europeos que iban a votar en contra, por ejemplo, se abstuvieran. Entonces así salió por la positiva. Y una cosa maravillosa es que la apertura de sesiones ordinarias de 2015, que fue la última de Cristina, arrancó diciendo: señores y señoras legisladoras, hemos desendeudado a la Argentina. Al pedo, Cristina, porque de hecho ella cuenta que marcó el punto y le decía: Cristina, tenemos que tomar deuda, porque la persona que venga después de vos no se va más de este país desendeudado. O sea, va a ser imposible si hace las cosas bien. No pasó. Claro. Justo no pasó. Pero olvídate, se le recibo el mejor país del mundo. Sí. Y bueno, y de la mano con estos fondos buitre venía esto que nombramos como la fake news y el plan Gutiérrez. Gutiérrez, que es el exsecretario de Comercio de Bush, dijo que la estrategia de los fondos buitre en Argentina constaba de 5 puntos. Desgastar la figura de Cristina con ataques mediáticos y denuncias sistemáticas en Estados Unidos y el mundo. Rumores para generar inestabilidad económica, especialmente con la variación del dólar blue. ¿Se acuerdan del dólar blue? Sí. Política internacional de financiamiento del tipo agresiva. Que Argentina, 13 pesos el dólar blue en esa época. Que Argentina no pueda acceder a financiarse en el mercado de capitales ni en el sector público-privado. Claro, porque otra cosa que hablábamos en el almuerzo es que dependiendo de la política internacional y de la política económica que lleve adelante un gobierno, las empresas pueden negociar más o menos con empresas de otros países y tienen más o menos trabas para acceder a las líneas de crédito. Claro. Entonces, si vos estás boicoteando eso, no es solamente a una persona, no es a Cristina, un país. Cual. Pero bueno, es lo que no quieren comprender. Ganar tiempo para que el año siguiente los fondos buitre pudieran llegar a un acuerdo favorable con el nuevo gobierno. Adivinen qué pasó. Contratar periodistas medios, tanto argentinos como regionales, para atacar al gobierno y financiar políticos y sindicalistas opositores. Medio animales sueltos. Eso fue como el plan que pactaron desde el lobby de los fondos buitre y que se llevó a cabo, se llevó adelante. Esto salió a la luz después de 2015 y que vemos que evidentemente le salió muy bien. Y ahora podemos empezar a hablar de cosas mucho más bellas. Y que entiendo un poco más porque... Qué bien, ¿entendés, satélites? No. Bueno, lo primero que habla Cristina es sobre el ARSAT y la política nuclear. Sí. Una cosa que yo me acuerdo que nos contaron en una formación política fue que todos los países del mundo tienen, así como viste que todos los países del mundo tenemos una partecita de la Antártida, que por eso es muy importante siempre saber que la Argentina es un país bicontinental, que es otra cosa que nos remarcaban mucho, pues es Argentina, las islas del Atlántico Sur, incluidas las Malvinas, y Antártida. Así como tenemos un pedacito de Antártida, también tenemos órbitas. La órbita, un pedazo de órbita. Ay, qué lindo, tenemos un pedacito de cielo. Esa órbita nosotros como el Estado argentino se la alquilaba a Estados Unidos, y casualmente, o no, era la órbita que usaba Cablevisión para llevar cable al resto del país. Digo, no por nada, después apareció Telecentro, a partir de que hubo una órbita que se podía usar. Entonces, ¿qué hacen esto? Nuestro asume y crea la empresa ARSAT. ARSAT es una empresa, por eso los satélites se llaman así. Y él lo que busca es, con la repatriación de científicos, justamente es tener una política científica, crea el Ministerio de Ciencia, y se busca esto, poder volver a tener soberanía, en vez de alquilarle el satélite a Estados Unidos para yo poder tener telecomunicaciones, hacerlos nosotros. Exactamente. Se consigue finalmente, 10 años después, con Cristina.
Sí. Nunca entendí por qué, creo que es porque todos se mandan de ahí. Había que tirarlos desde la Guayana Francesa. Sí, pero me parece porque son los únicos, debe ser por una posición estratégica también. No sé dónde queda, que es Centroamérica, ¿no? No, es América del Sur, pero arribita. Es como... no llega a ser ahí. Centroamérica. No. Bien, entonces, ¿qué permiten los satélites? Creo que no, porque yo soy malísima. Yo Cuéntenos. dije que no, súper segura, pero lo voy a googlear. Cuéntenos. Pero casi segura que es América del Sur. ¿Qué permiten los satélites? Extender las conexiones de internet a todos los argentinos, las líneas de celulares y hasta la televisión. Porque, no sé si se acuerdan, parece que fue hace muchos años, pero no fue hace tanto, los decodificadores de la TDA podían retransmitir gracias a la ARSAT. Porque era esa órbita, supongo que se dice, la que usaban. Pero no es solamente mandar 2 satélites, sino que también se apostó por la formación de profesionales. Es decir, aparte de repatriar a los que América se habían del ido, Sur. es América del Sur, muy bien, Sí. Lucila, muy bien, Díaz. Sí. Se crearon nuevas carreras y maestrías vinculadas. ¿Qué era lo que Sí. vos querías estudiar, Luli? Yo, meteorología. Meteorología, no estás acá. No. Es ingeniería en telecomunicaciones, en aeronáutica o la tecnicatura espacial e ingeniería espacial. Chicos, tenemos esas carreras en este país. ¿Alguien puede saberlo? Y se inauguró la central Néstor Kirchner Atucha 2, cerca de una maravillosa ciudad que se llama Varadero. Tomen. Igual era, tipo, creo que en 2015, pues, está parada la obra, de hecho, Sí. porque creo que lo están extendiendo. Nosotros salíamos en la Varadero con una curvita cuando vos entrás, y yo, ese es el momento en el que me empiezo a dormir. Pero Yendo cuando viniendo. salís, siempre, pero cuando salís y veías cómo la estaban construyendo, tu ciudad Sí. re linda. Me da un poco de miedo porque no es una central nuclear tan cerquita Claro, mío. Chernobyl. Claro, y más o menos. Pero bueno, logrando que el país vuelva a figurar entre los 11 que producen uranio enriquecido. No sé qué será, pero parece que es muy bueno. Y lo que sí nos distingue del mundo es que nosotros no lo usamos para hacer bombas nucleares, Claro, sino que básicamente. simplemente lo hacemos para generar nuestra propia energía. Y una cosa muy importante a resaltar es que Cristina dejó el gobierno con el 45% del sistema energético nacional en manos del Estado, el 2% en manos de las provincias y el 30% en manos de los empresarios nacionales. El resto que falta no sé dónde está, pero debe ser un inversor extranjero. Asumimos. Una cosa de la que habla Cristina también es cómo el poder que tienen los medios de comunicación en la generación del inconsciente colectivo, que nosotros estábamos completamente seguros de que estábamos pagando muy poco de tarifas. Tipo, A mí me hacen enojar cada vez que dicen esas cosas. a todos nos hacen enojar, pero digo, Alberto se lo terminó Sí. explicando a Majul. Chicos, si lo entendió Majul, lo pueden entender todos ustedes, hagan el esfuerzo. La energía se mide de acuerdo al Producto Bruto Interno de la localidad en la que se distribuye. Entonces, nosotros, en Nueva York pagan más de subte y de luz. ¿Tenemos el PIB de Nueva York, acaso? No. Entonces, Estoy haciendo que no con la cara. esto no funciona con en Europa. No, chicos, nosotros somos un país, éramos una economía emergente, después pasaron cosas, pasó Macri, básicamente. Básicamente. Entonces, incluso cuando Alberto explica el por qué las tarifas están subsidiadas, la tarifa subsidiada es salir indirecto. Porque justamente, ¿Macri qué hace? Macri te sacó el subsidio. Ahora, ¿te aumentó el sueldo para que pudieras pagarlo? No. Hizo todo lo contrario, te devaluó el sueldo. Y entonces, ¿de qué te sirve tener una tarifa más cara con cero nivel de inversión? Porque no hubo inversión, se cortó la luz más de lo que se cortó durante el kirchnerismo. Nos quedó un país entero sin luz. ¿Qué era el Día del Padre? El Día ¿Qué del era ese Padre. día? Por suerte no fue el año que se murió mi viejo. Si no, sabes la depre que te agarra. Yo me salgo a matar gente. Tipo, voy a destruir y se lo prendo fuego. ¿Con qué? No sé, pero se lo prendo fuego. Pero el día de hoy la gente sigue Sí. repitiendo. Lo mismo que siguen repitiendo, los porteños pagan muy poco de colectivo. Sí. Y hermano, porque acá no te puedes mover en otra cosa que no sea No, y colectivo. aparte, perdón, yo quiero saber cuántas personas se toman la cantidad de colectivos que me tomo yo en un día. Exacto. Pero, por ejemplo, digo, son distintas las distancias, es distinta la Obvio. vida en esta ciudad que en Rosario, que Lucila, queda un poco más cerca. no yo, la otra, Sí. hay días que se llega a tomar hasta 8 colectivos. ¿Y qué hacemos? Nada, súbanle el sueldo a Lucila. Por favor. Y a todos los demás, no solo a Lucila, ¿no? Por Sí, favor. de hecho, claro, no solo a Lucila. De hecho, Cristina hace una analogía diciendo, la verdad es que yo no me imagino a un terrateniente diciendo, pago muy poco de retenciones, porque no pasa. No, claro. Y de hecho, Cristina dice, me rompieron tanto con esto de que, pagamos muy poco. Sí. Bueno, abrí un registro para que se dense dieran de baja. baja los subsidios. Muy poca gente. Poca gente.
Y estoy segurísima que Macri no fue uno de ellos. No, que los grandes barrios adinerados que hablan de que pagamos muy poco, ninguno Olvídate. se inscribió para que se le sacan los subsidios. De hecho, mis ex compañeros de la facultad privada seguían conteniendo los subsidios. Ay, no, porque yo, querido, te podés pagar tu facultad privada, podés pagar la luz. Y sí. O sea, no me rompa las pelotas. Pero bueno, digo, de nuevo, hay un montón de cuestiones en las que, aparte porque lo repetimos como si fuera una verdad, ¿en base a qué? ¿Cuál es la garantía que tiene tu argumento de pagamos muy poco? ¿Quién dice? ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿En base a qué Claro. lo estás diciendo? Pero bueno, y algunas leyes importantes durante este último periodo de Cristina. A mí una de las que más me gusta es la creación del Renatea y la ley de régimen de trabajo agrario. ¿Por qué? Cuando yo estaba en el secundario, una de mis profesoras, que le mando un beso porque es una genia, en ese momento me parecía infumable, pero ahora me parece una genia, nos hablaba de cómo el sur estaba siendo poblado por extranjeros y cómo había incluso una zona en la que, por ejemplo, había un río, los ríos son recursos naturales y por ende no pueden ser propiedad de nadie que no sea del Estado, y no te dejaban pasar. Y aparte de que, bueno, sabemos que masacraron pueblos originarios en el intento, bla. Cosas. Entonces, como que ella siempre nos llamaba mucho la atención sobre esto de, chicos, nos están comprando, y no nos están comprando inocentemente el sur. No. Es donde hay un recurso estratégico que se llama agua, pues glaciares. Entonces, lo que hace Cristina es, a partir de esta ley y de la creación del Renatea, aparte de que establece el estatuto del peón rural, bueno, eso lo hace Perón, pero lo que hace... Chicos, son la misma persona, disculpen. No sé, cada vez que Jerry dijo Perón era Cristina. Claro, o al revés. Pero sí regula el régimen del trabajador agrario, que de hecho por eso Momo Venegas la odia a Cristina. La odiaba. Lo odiaba, pues muerto. Un beso. No. Entonces, lo que ella plantea es, bueno, si hay extranjeros que exceden el límite, tienen que devolver las tierras. ¿Qué es lo primero que hizo Macri? ¿Renatea? Adiós. ¿Por qué? Porque todos sus amiguitos necesitaban... Si no, ¿dónde va a vacacionar Claro. San Martín de los Andes? ¿Es que se va? Sí, San Martín de los Andes es donde se va siempre. Después, otra cosa muy, muy, muy maravillosa y que hizo muy feliz a mi amigo Fran, causa Malvinas como política de Estado. Sabemos que incluso logramos que la ONU aprobara una resolución en donde, primero, a favor de la descolonización, y segundo, que le pedía porfi, porque vieron que la ONU no puede obligar a nada, a Inglaterra que se siente a negociar con Argentina, para que de alguna forma nos devuelva lo que nos robó, básicamente. Y la ley de salud mental, que Lucila nos va a explicar. Bueno, hola, voy a hablar ahora. La ley de salud mental fue como algo como muy novedoso en un montón de cuestiones. Primero se sancionó en 2010. La ley de salud mental tiene un montón de cosas, pero digamos, un montón de cosas beneficiosas que obviamente en los papeles están muy bien, hay que ver cómo se lleva a cabo, ¿no? Porque es muy difícil, porque básicamente estamos peleando con los grupos concentrados de la medicina, básicamente, y los médicos que se creen semidioses en todos lados donde están. Yo aprendí una sola cosa que me costó un montón, porque la tuve que decir cuando fuimos a colaborar a... Desmanicomialización. ¿Cómo es? Desmanicomialización. Ay, la dije muy mal, entonces yo decía desmanicomización. No es. No. Bueno, perdón, chicos, la dije mal toda la vida. Por eso no ganamos en 5. Por eso no ganamos en 5. Porque dijeron esta pelotuda. ¿En qué consiste? Primero eso, una de las cosas más importantes es dejar de pensar hospitales monovalentes, o sea, que sean solamente psiquiátricos, sino que todas las internaciones psiquiátricas sean en hospitales generales. ¿Esto por qué? Porque en realidad lo que se terminaba haciendo es generar como internaciones crónicas, porque lamentablemente vos si vas al Moyano, si vas al Borda, ¿no? Exactamente, y hay un montón más. Al lado también está el Tobar García, que es de niños. Lo que suele pasar es que las personas que están ahí, muchas, quizás ya están para dar el alta, pero no tienen un lugar de contención ni nadie que los pueda acompañar al proceso de la externación. En el Borda había un tiempo con la reta también. ¿Con la reta que quería vender los terrenos. Vender los terrenos. Entonces, lo que propone la ley son las casas de medio camino, los hospitales de día, como para que las internaciones no duren una eternidad, sino que se trate de hacer que las internaciones sean lo más cortas posibles y al mismo tiempo que no es que en el momento en que se le da de alta, listo, ya está, yo no me hago más cargo del paciente, sino encontrar como diferentes
casas de medio camino y caminos alternativos, porque justamente la idea es que esa persona se pueda reintegrar a la sociedad de la mejor forma posible. Eso por un lado, que es como lo más importante. Adivinen si sucedió o no. Spoiler. Y de hecho, otra de las cosas es, bueno, ¿y qué se hace con los que ya están? Porque no podés tirar abajo el Borda, tirar abajo el Moyano. No se pretendía eso, sino que... A Pichetto le gustaría mucho tu idea de limitar el Borda y el Moyano. Sino todo lo contrario, la idea era, bueno, los que ya están, pero tratar de hacer que lentamente se vayan transformando en hospitales generales. Ah, claro, eso no se puede, ¿no es mejor eso? Obvio que es mejor, es que la ley de salud mental es muy buena en un montón de cuestiones. Otra de las cuestiones es que se empieza a tomar todos los consumos problemáticos de estupefacientes, o sea, todas las adicciones como parte y dentro de una problemática de salud mental. Que eso hasta ese momento no estaba. Y también, y esta es la que más orgullo me da, pero nunca sucedió, es que a partir de ahora lo que se puede hacer es que tanto los psicólogos como los psiquiatras tienen la misma capacidad de integrar el puesto de director en cualquier servicio. Que hasta ese momento... Esa es la resistencia. Claro. Adiviná si los psiquiatras estaban contentos después de esto. Claro que no. Y las internaciones solamente, o sea, no, en realidad vos podías internar forzosamente a quien quieras. O sea, vos familiares, digo. Vos psiquiatra. Ahora necesariamente necesitas 2 firmas de 2 profesionales diferentes, que pueden ser psicólogos también. Claro. Que hasta siempre termina siendo como un privilegio, entre comillas, o la potestad solamente la tenían los médicos psiquiatras, cuando muchas veces son los psicólogos los que están corriendo atrás de estos pacientes o de estas cuestiones que terminan llevándolo a una guardia psiquiátrica para ver qué es lo que se puede hacer. ¿Y tuvo resistencia política la ley? Tuvo un montón de resistencia en un montón de lados, aparte se fueron armando como, no me sale la palabra, como diferentes debates. Fue un trabajo que llevó muchísimo tiempo y muchos debates a lo largo del tiempo para poder hacerse. Y de hecho, hoy por hoy, todo esto que yo te estoy contando no está en ejercicio. Y no es que se derogó. Igualmente en 2017 hubo un conflicto con la ley que la quisieron derogar, pero no sucedió igualmente. ¡Ah, es verdad! Todas estas cosas no se llevaron adelante. Porque de hecho no se puede... La internación forzosa por un familiar o alguien técnicamente no se puede hacer, lo que pasa es que muchas veces es medio imposible esperar que la persona que está... ¿Qué tiene que ser voluntaria de internación? Y lo ideal, el mejor de los casos sí, lo que pasa es que muy difícilmente... ¿Puedo poner un caso bizarro? Sí. Matías Ale, por ejemplo, ¿podían internarlo como de oficio? Sí, de oficio siempre se puede. Pero porque si representa un peligro, digamos, sería Antes vos podías internar a una persona si era un peligro para sí o para terceros. Sí. Ah, es verdad, yo estudié eso en civil. Bueno. Lo mismo para declararlo insano. Exactamente. Ahora tenés que tener el aval de 2 profesionales. No es solamente yo decir, este tipo es un peligro. Claro. O sea, el peritaje, digamos, es de 2. ¿Vos caes en una guardia? Sí. Y yo soy la psicóloga que está de guardia en ese momento y digo, ¿hay que internarlo o tengo que buscar otro profesional que avale eso que estoy diciendo? Claro. Porque con mi firma sola no alcanza. ¿Pero eso hoy rige o con uno solo lo siguen internando? En los papeles no rige, en la práctica sí. Ah, ok. Bueno, ¿y vos creés que qué se necesita para que se aplique? Matar a los médicos. Bien. ¿No? No es una opción. ¿Y hay otra variable? ¿Otra opción? No te esperaba. No, pero lo que digo es que la ley se efectivice, por ejemplo, depende también de la voluntad política de hacerlo. O sea, totalmente. Deberíamos, por ejemplo, tener un Ministerio de Salud. Totalmente. Es necesario todas estas cuestiones y la ley de salud mental es muy necesaria en un montón de cosas, pero primordialmente es necesario que haya un Ministerio de Salud que pueda defender este tipo de derechos. Claro. Porque no es solamente esto, porque falta medicación en todos lados, porque no hay insumos en ningún hospital, porque los hospitales están completamente sobrepoblados. Vos querés conseguir un turno. Es muy difícil conseguir un turno para hacer un tratamiento psicológico o psiquiátrico en cualquier hospital. Sí. Tenés listas de espera de meses o años. Entonces, una persona, sin ir más lejos, ¿cuándo fue? Sábado. Hace 2 días. Hace 2 días a mí me llama el papá de un paciente, de un adolescente, con una psicosis compensada, más o menos, pero ponele, que yo no lo veo hace mucho tiempo porque es un chico que tiene mucha resistencia al tratamiento, qué sé yo, bla, 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 bla. Adivina qué pasó. Se descompensó.
Entonces, quiere empezar tratamiento nuevo. Yo no atiendo más en Lanús. Claro. Pero mirá, salvo que lo quieras traer a Palermo. Claro. Sino me dice, porque quisimos mandar en la obra social, o sea, ni siquiera un hospital público, Sí. sino al sistema privado, Claro. y no nos dan El bola. sistema privado está colapsadísimo. Está todo colapsado. Pero para cualquier cosa, yo quiero sacar un turno en la ginecóloga, me dieron, lo saqué el mes pasado, me dieron para noviembre. Es una locura. Es una locura todo esto. Entonces, la realidad... Y aparte que las obras sociales cada vez te van quitando más prestaciones. Yo cada vez que entro como al home banking de la obra social... Claro, pero nosotros tenemos como un sistema de autogestión en internet y siempre hay una notificación de... Le informamos que nuestra obra social ya no se puede atender en tal lugar. Le informamos que tal doctor ya no... Bueno, el año pasado, cuando yo estaba buscando médicos obstetras, había una que estaba como súper recomendada, bla, 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 bla. No, tenía turno al toque. Este año me fijé, ya no está más. Ah, claro, ya no debe atender más por OSDE. Y digo, y te estoy hablando de OSDE, que se supone que, y no, igual. Digo, entonces, están todo el sistema de salud está muy colapsado y no tenés nadie en quien respaldarte. Las guardias están colapsadísimas. De hecho, hay un montón de cosas que se vienen laburando en lo que tiene que ver con salud mental, con acompañantes, maestras integradoras, más que nada. Sí. Y es súper interesante y es un laburo súper difícil para los chicos y las chicas que hacen ese trabajo, entonces no hay que desmerecerlo para nada. Se les pagan 2,50 mangos, es muy difícil poder conseguir que en los colegios lo avalen, que lo cubran las obras sociales. El problema también son los colegios. Los colegios tienen como medio una resistencia que... Creo que incluso no estaban buscando que se los reconozcan, creo que como que hoy les son auxiliares y quieren que se los reconocieran como otra cosa. Es que sí, de hecho, los maestros integradores suelen ser estudiantes de psicología, aunque psicólogos, o maestros especiales, y los terminan tratando. Tienen el mismo estatuto que un auxiliar. Sí, pero creo que incluso son tipo monotributistas. Claro, y cobran de marzo a diciembre. Sí. O sea que... el laburo que ellos, y a lo mejor como son empresas tercerizadoras, la persona que vos tenés un hijo con un retraso madurativo, que le cuesta mucho sociabilizar, que le cuesta mucho poder prestar atención en clase y demás. Tuvo una maestra integradora, una acompañante que estuvo laburando con él todo el año. Pegó onda recién en agosto, digo, que pudieron establecer algo de la transferencia y demás, y para marzo se la cambiaron. Sí. Entonces es empezar de nuevo. Y no es solamente pagarle el sueldo a la piba, ¿eh? Claro. Te estoy hablando, pensarlo desde... lo humano. Lo humano. Ese nene que le costó un montón y que están laburando hace un año, le cambias y es empezar de nuevo. Entonces todos los avances que tuvo vuelven para atrás. Bueno, en mi obra social cuando vos vas por ejemplo, vos empezás a ser psicólogo y te dicen que vos tenés tantas sesiones. Pero que si el psicólogo cree que vos tenés que seguir, te puede hacer una nota para que la obra social te siga cubriendo. Nunca te lo habilitan. No, ¿sabés lo que nos hacen? Vos presentás la nota, te asignan otro psicólogo. Yo tengo que empezar a hacer de nuevo, ¿me estás jodiendo? No, te dicen, bueno, que le pase tu historia clínica. Pero... como si fuese un gastroenterólogo. Claro. Pero bueno, sí. Queremos un Ministerio de Salud, lo vamos a tener a partir del 10 de diciembre. Ya nos lo aseguró Alberto. Claro, pero es impresionante que tipo la propuesta tiene que ser, ¿vieron que teníamos un Ministerio de Salud? Bueno, vamos a volver a tener. O sea, que es ridículo. Sí. Pero en fin, después un avance muy importante fue que se sancionó la ley, lo que se conoce como la ley de femicidio, que es que se agrega al Código Penal la figura de femicidio. De nuevo, Cristina no es feminista. Y otra. Viste que les mandamos un beso, ¿o no?, a las compañeras de la izquierda que quemaron el busto de Evita ayer en el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. No tengo mucho más para decir. Son de no creer, ¿eh? No tengo mucho más para decir, que me dan mucha vergüenza, porque son las mismas que llevan hombres a las movilizaciones. O son las mismas que defienden a un chabón que se pone el pañuelito verde en cadena nacional y te dice, se va a caer, será ley. Cállate, varón. En fin, la otra ley que fue muy, muy, muy resistida durante el kirchnerismo fue la reforma judicial, que se aprobó, pero la Corte Suprema la declaró inconstitucional. Porque tocaba intereses propios, básicamente. Sí, lo que planteaba básicamente es que hoy en día, a partir de la reforma de la Constitución en el 94, se creó el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un órgano político porque
Rige, por ejemplo, el nombramiento de los jueces federales y nacionales. No todos los jueces, eso es algo muy importante de aclarar. El sistema judicial normal, digamos, tiene su propia forma de acceder. El Consejo de la Magistratura nombra jueces federales y nacionales. Los jueces nacionales son los jueces de la capital federal. ¿Por qué? Porque la capital federal es un híbrido, no es ni una provincia ni una ciudad. Como la matrícula nacional de salud, porque la matrícula nacional no te sirve para trabajar en todos lados, solo en Cava. Claro, por ejemplo. Entonces lo que planteaba Cristina es que los miembros del Consejo de la Magistratura se amplíen y hoy en día está conformada no solo por jueces, abogados, sino también por científicos, por académicos, etcétera, que se ampliara ese número y que fueran elegidos por el voto popular. ¿Por qué? Porque se considera que es un órgano político. Aparte, el órgano político que sanciona el presupuesto que va a tener todo el Poder Judicial. Entonces es un órgano con mucho poder. De hecho, hay representantes políticos en el Consejo de la Magistratura que, por ejemplo, Pichetto era representante por el kirchnerismo y, evidentemente, en el momento en el que aceptó hundirse políticamente o ser el vice de Macri, que es lo mismo. Chicos, el bullying que le hacen a Pichetto con las fotos de los afiches, ¿alguien la vio? Primero parece que le pusieron el filtro de bebé. Y segundo, me da miedo. O sea, para mí Pichetto es una persona que nunca en su vida sonrió y le dijeron, tenés que sonreír porque acá somos todos simpáticos. Y sonrió como Y sonrió, claro, tal cual. Es eso. Pero bueno, básicamente lo que se pedía era eso, que, es decir, no era que íbamos a elegir a todos los jueces de todo el país. No, claramente. Democráticamente, sino que eran los miembros del Consejo de la Magistratura que tenían que expresar su voluntad política, si eran partidarios de algo o no, Y otra cosa que se quería democratizar era el ingreso a la justicia. Sí. ¿Por qué? Porque hoy en día, que es lo que dice Cristina, claro, si vos no tenés un amigo, un familiar en la justicia, no entras a la justicia. El concurso tenía que ser un concurso abierto y que lo de la Lotería Nacional nunca lo comprendí. No, bueno. Iba a haber un sorteo por lotería, no importa cómo, lo que pasa es que vos tenías que dar un examen. Y a partir de eso, el juez ya no podía nombrar él mismo a su secretario, a su prosecretario, sino que iba a ser por concurso. No entiendo qué le vende malo, te juro que no... El Poder Judicial es un poder muy especial. Pero el poder, de nuevo, yo hago siempre hincapié en lo mismo. La justicia más corrupta es la justicia federal. O sea, dejemos de pegarle al Poder Judicial, dejemos de hablar del partido judicial. Hablemos de jueces federales, que son los jueces políticos. Hablemos de Bonadío, hablemos de los jueces de Servilleta. No hablemos del Poder Judicial corrupto, porque es el Poder Judicial político. Son los jueces que son nombrados por el Consejo de la Magistratura. Son puestos políticos. Porque lo que hace es, se abre una terna de concurso y es de ese concurso se seleccionan algunos nombres que son los que se le presentan al Poder Ejecutivo para que los nombre y que tienen que tener aprobación del Senado. Pero el que presenta la terna es el Consejo de la Magistratura. Por eso la voluntad de democratizar estaba ahí. Y por eso todo el mundo se opuso. Salvo Zaffaroni, que fue el único que dio el voto en disidencia. Pero en fin, hubo mucha resistencia, no sucedió. Y vemos hoy en día cómo funcionan los juzgados federales. Nada tiene que ver el funcionamiento de los juzgados federales con el funcionamiento del resto de los juzgados comunes. Bien. Otra ley muy importante para la preservación de nuestros recursos estratégicos, ley de hidrocarburos. La universalización de la educación inicial desde los 4 años. No tendremos robótica, pero los chicos tienen que ir al jardín, Macri. Básicamente. Y estaría buenísimo que no fueran a comer al jardín, sino que fueran a aprender, pero bueno, nada, se ve que vos vivís en otro país, diría Alberto. Aparte, yo quiero saber a cuántos chicos conocés que tengan robótica. No, ninguno. Antonio debe tener ahí porque... Están alucinando. Quiero vivir en el país que habla Macri. Sí, es que, ¿viste el meme ese de que le pusieron como las gafas de realidad virtual? Ahí vive él. Ley de movilidad, asignaciones familiares, asignación universal por hijo y asignación de embarazo tiene que actualizarse 2 veces al año. Esta fue una de las últimas leyes que se votaron durante el mandato de Cristina y menos mal que se votó porque si no hoy dependerían de la voluntad política de Macri que se aumenten o no las asignaciones. Y políticas públicas, muchas de estas, habla Cristina, que fueron lo que se trató de hacer fue, ante la crisis económica que tenía repercusiones, tratar de resguardar la economía de los argentinos. Sí. Por ejemplo, los precios cuidados, que ahora, ¿cómo se llaman? Precio sugerido, una cosa así. Sí. Porque estaba muy mal hasta que estuvo muy bien. Como todo con Macri. Esta, que es una de mis favoritas, que es el Museo del Estado Nacional dedicado a las Islas Malvinas. Amo, ese museo es maravilloso. Es el que está en la Exesma. Es maravilloso. Bueno, el plan Argentina Sonríe. ¿Cuál es Argentina Sonríe? El de los dientes, ¿no? Claro.
De hecho, Cristina... Qué bestia, pero... Cristina dice que ella sacó la idea de Chile, que en Chile tenían un plan muy similar. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, porque no era chica, iban, el plan Argentina Sonríe estaba como dentro de como de un barco sanitario que iba a Varadero, donde vos entrabas y tenías todos los médicos, o sea, yo no fui porque yo por suerte no necesitaba porque tenía obra social, pero la gente que no tenía obra social, me acuerdo que lo fui a ver, porque aparte, en Varadero íbamos todos a ver qué era, por más que no te atendieras, querías ir a mirar. Y era un barco donde tenías como muchos consultorios. Necesito ser una mosca y viajar a tu infancia en Varadero. Había muchos consultorios donde había distintos especialistas. Uno eran odontólogos y vos podías ir a atenderte la sonrisa, justamente. Y, de forma gratuita, con lo caro que es ir al odontólogo. Claro. Digo, y con lo necesario, pues sin dientes no comes. Sí. Y aparte de todas las infecciones que te puede traer tener una mala salud bucodental. Y bueno, los dos ARSAT, como ya los nombramos, y la nueva sede del Instituto Antártico Argentino. Yo estaba tratando de ver que era Antártico. Bueno, tengo problemas, chicos. En esto que hablamos siempre de la bicontinentalidad que tiene la Argentina y de lo estratégico que es seguir reconociendo que ese pedacito de la Antártida es nuestro. Pues, primero, sí, soberanía. Claro, no, sí, Macri no tiene bien claro que es la soberanía, de hecho, lo de ayer fue deleznable. Y aparte de ser un recurso estratégico porque hay hielo, hay muchos investigadores en Antártida. Claro. Me acuerdo incluso que desde nuestro laburo habían mandado gente ahí, y estábamos todos tipo, yo quiero ir. Yo quiero ir, mal. No, igual la gente que fue de Bolivia dijo, chicos, no está bueno. Ah, ¿no? No, o sea, sí, pingüinitos, pero no. Nada, no se lo recomendamos a nadie. Oh. Sí. Es de noche todo el tiempo. En fin. Bueno, yo creo que... Bueno, no importa. Te proponemos. Yo cuando me pregunten quién quiere, digo, Lucila quiere. Con mucha ropa de abriguito te mandamos. Sí, ya fue. Pero bueno, esta fue la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que tristemente llegó a su fin, que era algo que nadie quería que sucediera. Pero ahora la vamos a tener de vice, así que todo va a estar bien. Va a ser nuestra presidenta del Senado. Que va a ser muy todos vamos a ver la... Obvio, nunca va a tener tanto rating la sesión del Senado. Nada, por favor, sigamos militando hasta el último segundo esta campaña. Sí, no jodan, no demos todo por ganado. Claro, no escupamos para arriba. Sigamos militando a nuestro compañero querido, adorado y fachero Matías Lamens en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ganarle al pelado botón que tienen ustedes por jefe de gobierno, que dijo un montón de pelotudeces, como por ejemplo que no sé cuántas escuelas creó, en containers quizás, en escuelas me parece que ninguna. Lo que hay acá en la puerta, fiscalizaron no sé qué cosa y pararon un cambio de caños de agua del edificio de acá al lado. Ah, vi ¿No viste los larretismos? Vi larretismos, pero no sabía qué eran, o sea, no sabía por qué estaban ahí. Chicos, nada, tenemos la oportunidad histórica de ganarles en la ciudad de Buenos Aires, cosa que no sucede. Por favor, nada, vayamos a hablarle a la gente de Lamens. Nada, ayudémoslo. Sí. Matías estuvo muy bien en tener el debate. Sí. Pobrecito. Nada, son muy divertidos los debates de candidatos. Pero en fin, cuéntenos ustedes cuál fue su ley favorita de Cristina en este periodo. Si entendieron algo de lo que dijimos de economía, si no les pedimos mil disculpas. Cuéntenos si quieren que hagamos también un especial post-debate. Ay, sí, por favor. Qué divertido, por favor, sí. Y bueno, nada, esperamos que les haya gustado, que no se hayan aburrido y que, nada, nos escuchamos la próxima. Gracias, Lucila, por haber estado acá. No, gracias, Jerry, a vos por estar acá. Les mandamos un beso a Mar, que ojalá que se mejore pronto y nos vemos la próxima. Adiós. Para. Antes de poner pausa, seguinos en nuestras redes sociales.